Buen día a todos. Bueno, bienvenidos a Superficies y Texturas. Mi nombre es Katy Coco, yo soy docente en la Universidad de Palermo para la materia que se llama Dibujo 2, que si bien es específicamente para la carrera de diseño industrial, también alumnos de otras carreras pueden inscribirse, todos relacionados al diseño. Bueno, yo soy diseñadora industrial e ilustradora. Lo que enseño en esta materia son herramientas para que los chicos puedan comunicar sus ideas por medio del dibujo a mano alzada específicamente. Para los que ya conocen sobre el diseño o los que no, el diseño tiene dos lenguajes muy distintos, que es todo el lenguaje técnico del dibujo, que necesita instrumental y precisión, y después uno un poco más suelto, más espontáneo, que requiere práctica porque tiene que ser muy rápido y muy claro. Siempre se trata todo de la comunicación principalmente, y después, bueno, también viene todo lo que es el valor estético y la impronta personal, que es el estilo en que cada uno dibuja. Si queremos compararlo con algo, a mí me gusta usar mucho este ejemplo de la letra. Cuando escribimos, todos escribimos lo mismo y podemos leerlo, pero cada uno tiene su propia letra y eso es re importante en el diseño porque es lo que después hace que seamos reconocidos, que algo diga, esto es muy tal diseñador. Bueno, y con el dibujo pasa lo mismo. Si bien las herramientas digitales son lo que funcionan ahora, pues son practiquísimas, existe todavía un mercado así que muy interesado en el dibujo, los bocetos, los renders a mano alzada. Y bueno, está muy bueno practicar eso, además es muy lindo para hacer, muy entretenido y a los que les gusta el dibujo más todavía. Bueno, los quiero conocer un poco antes de arrancar, que me cuenten si son estudiantes, si están relacionados al diseño, yo los voy a leer como no pueden compartir ustedes pantalla, yo puedo leerlos en el chat, les voy contestando. A ver si alguien quiere contar, si son estudiantes o si trabajan con algo relacionado al diseño. Diseñadora gráfica, buenísimo. Hay muchos diseñadores gráficos que toman esta materia. ¿Algunos? Hola, hola Samantha. Diseño de indumentaria, sí. Para diseño de indumentaria es indispensable el dibujo a mano alzada. Figurines, seguramente, no sé qué tan avanzada estás. Eh, es re importante que puedas representar tus ideas así. Diseño gráfico, genial. ¿Algún estudiante de la Universidad de Palermo? ¿Algún local? Hola Mayra, ingeniera civil, mira, diseño de moda en Chile, buenísimo. Diseño editorial, perfecto. Ay, Agustina, bueno, arranca buenísimo para que vayas viendo. No se asusten los que no han empezado a estudiar todavía diseño, que muchos le tienen miedo al que, ay, tengo que saber dibujar, si no soy bueno dibujando, puedo ser diseñador. No tiene nada que ver, porque como les dije, es un lenguaje para comunicar. Y el que dibujar bien o dibujar mal es muy relativo. Hay gente que tiene muy buen ojo y puede dibujar hiperrealista, pero eso no significa que pueda comunicar bien algo. Y lo hace un buen diseñador, así que todos podemos dibujar. Desde Uruguay, hola. Artista visual, ilustrador, buenísimo. Bueno, hoy los que ya tienen experiencia con el dibujo va a ser más como refrescar cosas o ver cómo lo hago yo. Pero va a estar interesante. Buen día. Artista plástica y docente de primaria. Buenísimo. Bueno, un poco de todo tenemos. Bueno, se puede aplicar para escuela de arte secundaria. Buenísimo. Y me va a gustar, porque es bueno, claramente está muy relacionado con lo artístico. A ver, ¿y alguno
trabaja del diseño, además de los ilustradores, ¿alguno usa en su trabajo el dibujo a mano alzada? Tanto artísticamente como en estudios de diseño o para presentar proyectos. No, bueno, sí, es que es más difícil porque como toma más tiempo y no da tanta posibilidad de edición, no es muy elegido, pero si planteamos un escenario laboral, donde más se va a dar es en la primera etapa, en la que se discuten ideas o cruces en el pasillo o en el ascensor donde tenés que explicar una idea rápido. Bueno, el pitch puede ser un pitch también con dibujo, haciendo bocetos, explicando una forma que va a tener algo, un mecanismo. Licenciado en comunicación tenemos también. Tema de textura así como perfecto. Bueno, a ver. ¿Alguien más por ahí que se unieron más personas? ¿Alguien más quiere contar qué hace? Yo, bueno, mientras cuentan, hoy vamos a hacer, como no estamos juntos, no podemos mostrar que sería lo ideal, que leemos todos los materiales y todos prueben, compartamos, es lo ideal y yo vea cómo dibujan. Hoy les voy a mostrar dibujos, me filmé haciendo algunas demostraciones para poder mostrarles, y después cada tanto voy a pausar el video y vamos a hacer unos minutitos de preguntas y seguimos así distintas demostraciones. Así queda bien claro. Por favor, no tengan vergüenza de preguntar. Esta clase va a ser enriquecedora solo si participamos, así que pueden preguntarme lo que quieran. Después también al final va a haber un espacio para cualquier consulta relacionada con el dibujo. Así que bueno, voy preparando para trabajo con adolescentes en un taller de guión de historietas. ¡Ay, qué interesante! Para mano empecé a escuchar. Sí, indispensable para historietas. Qué lindo. Bueno, vamos a desaparecer yo y voy a compartirles. Ah, antes, esperen, les voy a mostrar. Para poder mostrarme más adelante en la charla, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y para mostrarme, como no pueden compartir, yo les voy a pasar, yo tengo mi celular acá en mano y pueden pasármelo por mensaje a mi cuenta de Instagram, que es Katy_ilustración. Ahora les voy a compartir para que lo puedan ver. Lo anotan, así lo tienen a mano. Compartir pantalla. Esta es mi cuenta. Así que anótenlo, ténganlo a mano y cuando hagamos esto lo pueden. Bueno, vamos a arrancar. Yo mientras paso los videos no voy a poder ver el chat, pero bueno, no se preocupen que cada 10 minutitos hacemos una pausa para conversar. Bueno, les voy a poner, bueno, va a haber mucho de diseño industrial porque es mi área, pero les voy a mostrar un montón de ejemplos que vamos a ir viendo juntos. Esto es un clásico estudio de propuestas para, bueno, en este caso, este producto. Vean cómo esto es muy simple, se puede hacer con pocos materiales. Acá, por ejemplo, el diseñador trabajó con 3 marcadores nomás y pues, hizo mucho uso de grafismo. No es un dibujo súper detallado, como verán, son siempre bocetos rápidos. Es la idea, bueno, como es comunicar este gran objetivo, tenemos que hacerlo rápido, son cosas más o menos simples, pero en los detalles exagerados que les da el dibujo, comunican bien lo que destaca esta idea. En lo que me refiero a exagerados, por ejemplo, los brillos. Hay un montón de uso de brillos en este tipo de dibujo. Levantan un montón la idea, porque nosotros también lo tenemos que hacer atractivo. Como diseñadores vendemos una idea. Y si se ve el dibujo se ve un poco apagado, es más difícil.
Pero si el dibujo llama la atención, el cliente o nuestro jefe, o lo que sea, se detiene a mirar más. También hay una jerarquía en el dibujo. Por ejemplo, nosotros acá tenemos renderizados, lo que se le llama las pavitas, y después todo lo que es accesorio, como podría ser acá las sombras, no es a color, utilizan grafismos con una lapicera, por ejemplo. Eso es importante. También cuando incluimos capaz que una mano sosteniendo, que para mostrar cómo se usa o cómo se agarra, es importante no darle el mismo valor que el objeto, porque nosotros estamos hablando del objeto y eso tiene que ser lo más importante, lo que más se destaque, y el resto es accesorio. Bueno, acá hay otro producto muy distinto. Perdón, lo pasan rápido porque no quería que... Pausa. Bueno, para indumentaria también sirve ver, dibujar productos como electrodomésticos es muy distinto a un producto textil, porque los productos textiles los tenemos que mostrar también desplegados, y es capaz que un poco más difícil porque son cosas que tienen una forma no tan definida. Y tampoco, como al ser un render boceto, no podemos estar perdiendo tiempo en capaz que dibujar toda la textura de la tela. Entonces, vamos a ver capaz que en otros ejemplos que nosotros podemos dar una base un poco más plana, digamos, y después resaltar en ciertos detalles el tipo de tejido o el cuero, pero con detalles, como para que se entienda, bueno, este material, pero no voy a dibujar cada hilo. También hay mucho uso de ayudas como las flechas, esto es muy importante, de detalles en zoom, y otros dibujos que explican otras cosas en valor de línea, por ejemplo. Valor de línea es cuando yo dibujo con estilógrafos o lapiceras de distintos espesores, que yo puedo resaltar ciertas partes que yo quiero sin ni siquiera usar color. Bueno, y obviamente se puede agregar texto. El texto siempre tiene que ser breve, porque si no aburrimos un poco. Y es mucha información. Ven acá, esto acá, por ejemplo, en este diseño se usaron rotuladores. Ahora vamos a ver materiales, ya van a ver lo que es, al que nunca vio uno. Otro tipo de boceto, miren qué desestructurado es algo muy preciso, es casi dibujo técnico, una vista podría ser. Pero bueno, acá le dejaron algunas de las líneas guías del dibujo, se lo pintó más o menos desprolijo intencionalmente y queda muy interesante. Y también con pocos materiales, porque acá lo más probable es que haya usado rotuladores y después que haya trabajado el resto de la superficie con lápices. Ven que se puede lograr cualquier material cambiando el trazo, y también otros estilos. Este es mucho más sobrio que el anterior. Materiales translúcidos. Acá detalles más expresivos, que le agrega manchas, un fondo también desestructurado. Mobiliario, interiores. En interiores y arquitectura también se usa muchísimo el dibujo y es importante también expresar un montón de texturas diferentes. Voy pasándole más ejemplos. Mobiliario muchísimo, siempre muy aplicable. Bueno, vamos a ver materiales. Bueno, ¿entendieron entonces? A ver que es una pregunta, ¿entendieron más o menos? Entonces, sí, viste los destornilladores, es muy simple la aplicación y quedan muy lindos. Es mucho también observar. Cuando aprendemos a dibujar también es
Es importante que veamos el trabajo de otras personas que ya los practican y lo dominan. Ver mucho. Capaz que ustedes encuentran capaz que un material que les interesa, que les gusta cómo queda y quieren experimentar, un estilo, una forma de usar, de trabajar los fondos, una forma simple de expresar, unos grafismos. Todo siempre se arranca por ahí. Tienen que ver y familiarizarse con todas las formas que existen para representar. Después, bueno, trabajar en practicar y desarrollar la propia. Vi que alguien levantó bajo la mano, no sé si querían. ¿Entendieron más o menos entonces que es un render a mano alzada? Sí, buenísimo, gracias Eugenio. Bueno, ahora vamos a hablar de materiales. Los que ya dibujan capaz que es un poco básico, pero esto es como una mirada un poco general de cosas que podemos encontrar en casa o en una artística. Em, los materiales para dibujar van mucho más allá la caja de lápices y se pueden combinar entre ellos, no es que, no vamos a trabajar solo con un medio. Y eso logra resultados ricos en textura y mucho más interesantes. Voy a compartir nuevamente. ¿Acá? Muy bien. Material. Papeles. Empecemos por el papel. Si bien hay gente que son genios y pueden hacer una obra de arte en una servilleta, no es lo mismo el papel que usamos. No da lo mismo. Y cuando uno lo prueba se da cuenta que cambia. Hay papeles de todo tipo para dibujo en lápiz, dibujo en tinta. Entonces, si se quieren dar el gusto, pueden pasar por una artística y conseguir los papeles que combinen con los materiales que van a trabajar. También con el resultado que quieren dejar, porque a veces capaz que usar un buen papel que es muy poroso de dibujo, nos genera capaz que una superficie muy más suelta y desprolija y capaz que no es el estilo que le queremos dar a nuestro trabajo o a una presentación, capaz que es algo más, más claro, más no sé, elegante, por de cierta forma decir. Entonces también el papel me puede alterar ese resultado. Yo acá traje algunos ejemplos que me gustan usar mucho. Por ejemplo, tengo este bloc fabriano de textura lisa. A mí me gusta mucho trabajar con papel de textura lisa porque es el más como estándar. Entonces yo la textura la decido después con los materiales y el dibujo que yo hago. No me veo condicionada. Y este justamente es para varios materiales y rotuladores, que es difícil de conseguir. Rotuladores son unos marcadores que ahora vamos a ver, pero no se pueden usar en cualquier papel. Capaz que uno cree que, bueno, agarro una hoja resma y dibujo con un rotulador. Eso te los arruina. Absorbe la tinta, bueno, tiene que ver con la absorción de la tinta. Absorbe demasiado, entonces seca a los pocos usos. Y aprovecho para remarcar entonces eso de la absorción de la tinta, no solo la textura del papel condiciona, sino cuánta tinta absorbe sea de la lapicera, de la pintura, del material que usan. Bueno, este es uno que a mí me gusta. Para rotuladores también encontré este de Alba, que es como un papel satinado. Y el fabriano que me gusta es más opaco. Este es satinado. Parece, si lo ponen al lado, parece lo mismo que un papel de ilustración que se usan en gráficas para imprimir, pero no es lo mismo. No se dejen vender ilustración por papel para rotuladores, porque no es lo mismo. Y por último, un tipo de papel re importante, si van a usar ese material, papel de acuarela. Las acuarelas no recomiendo que las usen en ningún otro papel que no sea para esto, porque es muchísima la cantidad de agua y satura cualquier papel. Si yo pongo acuarelas en un papel normal, me va a hacer un charquito, me va a arrugar la hoja.
voy a trabajar para nada porque se va a terminar arruinando, entonces pierdo tiempo. Entonces a veces invertir en un papel que está fabricado para eso, que es un poquito más caro, me ahorra muchísimo tiempo y mejora los resultados y me ahorro también la frustración. Tienen distintos espesores también los papeles, pero eso no es tan importante. Pueden comprar se mide por gramaje, un gramaje estándar, no hace falta que sea algo muy grueso, y eso también ayuda a soportar el material. Bueno, acá yo les voy a mostrar acuarelas que tengo. Yo junté un montón de marcas distintas con los años, los voy acumulando, van por color. Yo prefiero trabajar con acuarelas en pomito en vez de las paletas clásicas de acuarela, porque me es mucho más cómodo. Yo puedo poner un poco de material y aunque se seque, después se puede seguir usando. Y tengo mi paletita donde pongo los colores que quiero, que estoy trabajando, y después cuando pasa el tiempo la lavo y vuelvo a empezar. Lo bueno de eso también es que puedo elegir los colores. Entonces, capaz que yo compro una profesional ya armada de 25 colores, hay colores que nunca voy a usar, uso muchísimo uno en particular. Entonces, elijo los colores en estos pomitos que tienen en muchísimas marcas y rangos de precio, y para mí es muchísimo más cómodo. Acá les muestro, no hace falta tener una paletita de acuarelas específica. Yo también uso un montón de bandejitas de comida y me sirven un montón para estas cosas. Además, como tiene tapita, protege más alimentos. Pinceles, no hace falta tener muchos. Hay pinceles chatos y pinceles redondos. Esto, bueno, es muy por encima, ¿no? Hay un montón de pinceles, pero para empezar, les alcanza con tener chatos y redondos. Yo prefiero para acuarelas pinceles redondos porque puedes controlar el trazo y la cantidad de agua y pigmento que estás cargando. Entonces depende si apretas más fuerte o más despacio, eh, logras distintas cosas. Capaz que comprarse una cajita como la que puedes encontrar en el barrio chino, que te traen 6 tamaños distintos, es súper alcanza para empezar. No hace falta comprarse pinceles carísimos. Lo importante es que les funcionen a ustedes. Tengo estos también que son mis pinceles lindos, digamos, que me ven redondos o capaz que un poco más largos. Me ayudan a lograr distintos trazos. Un juguete divertido son estos eh, como lapiceras pincel que vienen en distintas puntas y vos cargas agua en el tanquecito, entonces puedes usarlo con acuarelas donde quieras y no te llevas el vaso. No hay que tener un vasito de agua. Entonces vos apretas un poco y se moja el pincel y la verdad que es un cliché maravilloso para pintar. Yo también lo cargo con tinta a veces, como se ve en este que está amarillo, así pueden dibujar directo. Bueno, creo que otras cosas más. Estilógrafos. Esto se va a usar un montón, siempre tienen que tener una mano. Vienen en distintas medidas, son muy finitos, hay que cuidarlos también porque las puntas se gastan. Un marcador indeleble siempre hay que tener, puede ser un edding, siempre sirve. De punta finita, ¿no? Lápices todos sirven. Yo tengo lápices buenos y lápices que tengo desde cuando iba al colegio. Eh, Acá tengo unos Faber-Castell, la línea económica, que estos se los compras hasta en el supermercado, acuarelables. Estos los uso también. Acuarelables tengo de todos los niveles, profesionales y escolares, y todos sirven.
Hay también unos que es muy similar al acuarelable, pero en vez de simular acuarela, simulan tinta. Entonces significa que el color va a quedar muchísimo más saturado. Están buenos también, depende, si tiene un estilo así bien marcado, un poco que haga más ruido, están buenos para... Policromos, esto es re importante para el dibujo. ¿Vieron cuando pasan por la artística y ven eh, exhibidos un montón de lápices que los puedes comprar de a uno? Bueno, son los policromos. Los policromos se llaman así por Faber-Castell, pero en otras marcas se llaman distintos. La diferencia que tienen estos lápices es que el trazo es mucho más uniforme, el color es mucho más rico, hay un montón de tonos y es lo que más usamos para hacer este tipo de dibujos. Y rotuladores son unos marcadores que generalmente tienen doble punta, una ancha y una finita del otro lado, y son a base de alcohol. Entonces, eso hace que cuando pintan superficies grandes, no quede tan marcado como, vieron que cuando pintan con marcador quedan las rayas del trazo. Bueno, eso no pasa con los rotuladores, y además, más pintas, más se oscurece, se puede trabajar muchísimo más. Acá se trabaja la marca Curecolor. Acá tengo unos que son finitos, estos son, se usan mucho en historieta, por ejemplo. Son caros estos marcadores, para ir comprando de a uno, pero se recargan. Estos, por ejemplo, está bueno y creo que ¿cómo se llama? Winsor & Newton tiene su línea también de marcadores con punta pincel. Punta pincel es una punta que es flexible, entonces reacciona a la presión que ejercemos y logra trazos súper lindos, similares a los del pincel. Esto es un blender, es un marcador que no tiene ningún color, que se puede también reemplazar por un hisopo con alcohol. Con esto podés capaz que unificar colores o hacer un degradé. Está bueno, hay que experimentar con este porque podés lograr cosas nuevas. Es para trabajar rotuladores, no otro material. Pero bueno, como les dije, se puede, si bien no es caro, lo pueden reemplazar con un hisopo de alcohol. Bueno, a ver, papel bond típico de, creo que era como... Papel bond, no lo conozco, ¿sabes? Para marcadores siempre, vos como Mayra, ¿cómo lo ves? ¿Es como áspero o más laminado? Porque el papel para marcadores generalmente tiene esa apariencia plástica. El gramaje está bien, pero no, para telas no sirve. Mayra, sí, sí, pero podés probar con ese. No lo conozco a ese, pero probá, si es laminado, de última te vas a dar cuenta, porque, por ejemplo, si pasás mucho el marcador, se van a hacer como lagunas, lo que se llama sangrado. Y si hace eso, bueno, es porque no era para rotulador. O si ves que se seca demasiado rápido y cambia el tono, eso también puede ser un indicio. Para telas no sirven los rotuladores porque lo vas a absorber demasiado, vas a absorber incluso más que papel de acuarela. Pero para telas puedes hacer un montón de cosas más, pinturas, incluso acuarelas, es mucho más económico también, por cantidad. ¿Alguno tiene materiales en casa similares o ya probó con alguno de los que mostré? Microfibras Piscini, perfectas, sí. Sí, re sirven. Tienen en un montón de tamaños distintos, pero sí, son las azules, ¿o no? Liquid paper. Bueno, liquid paper está bueno para algunas cosas, es muy cubritivo.
sea, arriba de lo que lo pongas va a manchar. Pero el problema es que es difícil de controlar. Un poco como tiene una punta que descarga con la presión, capaz que vos querías hacer una línea muy finita y te sale un chorro de liquid paper. Lo que podés hacer para reemplazar el liquid paper es usar un acrílico profesional blanco y un pincel finito. Acuarelas, sí, todos tenemos acuarelas y lápices guardados en casa que algún familiar que compró y nunca se usaron. Bueno, ábranlas. No sé, las cosas de arte tardan mucho tiempo en ponerse viejas. Pasa, pero siempre prueben porque pueden tenerlas años. De hecho, yo tengo pomitos de acuarela hace 15 años y todavía los uso. Bond es de fotocopia. No, entonces no te lo recomiendo. Lo puedes usar, pero no uses siempre ese tipo de papel porque te va a arruinar los marcadores. Eventualmente la punta se va a ir desgastando, secando, la tinta se te va a acabar mucho más rápido. Eso fue para Paula. Ahora la otra Paula, acuarelas y marcadores para tela, ¿cuáles? Hago obras de arte. Acuarelas puedes usar cualquiera. Pinturas para tela hay específicas para eso, que siempre son las que resultan mucho mejor. Pero siempre puedes experimentar, puedes trabajar, si no son cosas que después vas a lavar, no sé qué tipo de cosas es con las telas, podés probar. No va a tener una saturación como la de la pintura, pero podés experimentar y lograr unos lindos tintes y algunos trazos. Acordate que acuarelas es agua, entonces no vas a poder hacer capaz que trazos, ¿cómo se dice esto? Definidos. Si querés hacer como líneas finas o cosas muy saturadas, muy marcadas, no, las acuarelas no lo vas a lograr. Pero sí manchas. Piénsenlo así, el dibujo de las acuarelas son manchas. Vos pintás un paisaje, son manchas que vas poniendo una atrás de la otra en capas, llamémosle. Así que tenés que siempre pensarlo así, ¿no? Nada que ver con el acrílico, por ejemplo, que es súper saturado el color. Tizas, pasteles y óleos. Bueno, ese es un material buenísimo también. Es menos controlado, es un poco más capaz que tedioso, entre comillas, porque tenés que fijarlo después. Para algo espontáneo es un poco incómodo, pero para hacer presentaciones está bueno, sobre todo fondos. El pastel tiza para fondos en diseño industrial se usaba un montón. Óleos, no sé si te referís a pasteles al óleo o pintura al óleo. La pintura del óleo es increíble, el tema es que demora muchísimo en trabajarse. Tenés que esperar a que se seque, hacer todos las veladuras y eso, es un trabajo distinto, más largo, no conviene para comunicar porque, como te dije, mucho tiempo. Lápices policromo y acuarelables, perfecto, Alida, vas a tener para trabajar un montón. Los policromos duran mucho también y logran unos colores muy interesantes. Lo que pasa con los lápices también es esto. Si vos querés dibujar con lápices de colores, necesitas muchos colores, porque no se mezclan tanto. Podés trabajar uno encima del otro, generar, como alterar los tonos. Pero no es como la pintura, que yo capaz que teniendo los tres colores primarios, blanco y negro, puedo lograr todo. Bueno, con los lápices no pasa. Entonces capaz que con lápices tenés que comprar más cantidad y cosas como acrílico o acuarelas puedes comprar menos los elementales con los que quieras trabajar y después generar tus paletas. Pero con lápices, por eso vienen cajas tan grandes de lápices. Se puede generar acuarela con pintura para tela agregándole agua y marcadores vienen para tela. ¡Ay, buenísimo! Los marcadores para tela no los conozco, Jennifer. Gracias por el aporte, hay que buscarlos entonces y probar. Y sí, agregando más agua a la pintura podés lograr ese efecto de acuarela. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a... te voy a compartir pantalla de nuevo.
vamos a ver unas reglas básicas que sirven para cualquier textura que hagan, porque es entender el volumen de las cosas. Yo voy a usar una esfera como ejemplo, pero no es precisamente para algo que sea esférico, puede ser cualquier cosa, solo entender que qué pasa si la luz viene de un lado, siempre tener bien claro eso, porque si nosotros, por ejemplo, yo estoy diseñando un tapado de piel, por ejemplo, puedo dibujar la textura, re lindo y todo, pero si está plano, como que si no le di un entorno, no decidí de dónde vendría la luz acá en mi dibujo, queda un poco aburrido e irreal, pero si yo agregándole luces, le doy como, luego como que existe en un lugar, en un contexto, en una circunstancia, entonces lo hace muchísimo más interesante. Es una regla súper simple, van a ver, y con esto, a partir de eso pueden lograr, pueden partir para cualquier textura y cualquier volumen. Es importante que lo conozcan. Bueno, ahí les voy a mostrar. Acá, bueno, unos circulitos. Esto yo lo enseño, es lo de las primeras cosas que enseño en materia en la universidad. Y después es algo que se va a repetir, repite todo el cuatrimestre porque, esperen, son 4 pasos. El primer paso es el origen de la luz. Es de dónde viene la luz más fuerte. O sea, yo puedo tener luz en toda la habitación, pero sería como una luz focal, como yo elijo dónde está, de qué lado está la ventana o de qué lado está la lámpara, lo que sea. Yo tengo que elegir un lugar donde la luz va a predominar, donde va a impactar en el objeto. Yo elijo que sea de acá, desde arriba a la izquierda. Entonces, en mi esfera marco muy clarito en lápiz la zona donde, para mí, yo he decidido que la luz va a impactar. A partir de eso, siguiendo la superficie de la esfera y su forma, delimito la segunda parte, que es el tono medio. El tono medio sería el color de mi producto. Puedo decirte, este producto es azul, el color, el tono, sin que lo afecte la luz o la sombra. En la zona 3 es la parte de sombra, donde la luz ya es lo opuesto. Si la luz viene de acá a la izquierda, la mitad de la esfera para ahí va a estar en sombra. Y la cuarta parte es un retorno de la luz, que sería en la misma dirección que yo puse este brillo, pero del otro lado. Y es mucho más clarito, ¿no? Y ahora van a ver cómo es. Yo lo marco en lápiz, ¿por qué? Lo puedo hacer sin marcarlo. Pero es bueno planear el dibujo, porque es mucho más fácil. O sea, nosotros vamos de menos a más, vamos de clarito a oscuro. Y es muy difícil volver para atrás. Es más fácil empezar clarito e ir oscureciendo las partes que yo quiero oscurecer y no tener que recuperar un brillo porque me pasé y lo hice muy oscuro. Se puede hacer, pero queda mucho mejor si yo aprovecho, por ejemplo, el blanco de la hoja, sobre todo en acuarelas y en rotuladores. Este ejemplo lo voy a hacer con rotuladores. ¿Ves? Lo puse ahí. Cuido los vacíos. Yo voy a hacer una esfera muy clarita. Entonces empiezo por mi tono, que es el color que yo imagino mi producto. Yo trato, no puse todo en cámara rápida porque tampoco quiero que se pierda lo que lleva a hacer esto, porque a veces uno mira un tutorial y lo hace en 30 segundos, y después cuando uno se sienta y le lleva 30 minutos, se frustra. Entonces, si bien voy a saltear algunas partes, quiero que más o menos lo vean realmente como es. Bueno, como yo les dije, vamos de clarito a oscuro. Entonces, voy eligiendo marcadores de tonos similares. No me voy de este clarito a un gris bien fuerte como, sombra. No. Elegí uno que es un poquito más cargado, más saturado. Y siempre trato de pintar siguiendo la forma. Yo acá trato de seguir esta curva de la superficie de la esfera. Ahí esquivé la parte del retorno, que también va a quedar más clarito. Insisto en los sectores que van a ser más oscuros. Por ejemplo,
la parte de abajo, que después va a hacer contacto con la mesa, donde sea que esté apoyado, es donde insisto con mi marcador para que quede un poco más oscuro. ¿Ves que ya se empieza a formar un sombreado? Acá volví al mismo rotulador. ¿Se acuerdan que yo les dije? Esto también se puede hacer con acuarelas, es muy fácil. Entonces vas agregando capas y capas del mismo color, vas oscureciendo de a poquito hasta que hasta que el volumen aparezca. Cambio la dirección del trazo. Y eso es a lo que yo le digo a mis alumnos, es la base. Ya tenemos la base, ahora hay que trabajar un poco eso para que no quede tan plano. Las bases, yo siempre, personalmente, a mí me gusta mucho hacerlo con acuarela, porque para mí es muy rápido, sin contar el tiempo que tengo que dejar secar. Puedo lograr tonos muy claritos, agregando más agua al pincel, y también, bueno, me da esa textura interesante de las acuarelas. Pero yo siempre les doy a elegir acuarelas o rotuladores porque es lo más rápido y más efectivo para las cosas. Una vez que tenemos la base, empiezo a trabajar con los policromos. Acuérdense que los policromos necesito más tonos. Yo fui a un marroncito, así como avellana. Mi esfera era como, con los rotuladores elegí como casi un perla. Pero acá ya empiezo a traer otros tonos. Primer máxima de la clase de chicos, nada es de un solo color. Así que más colores mezclemos, más interesante va a quedar y más real también. Hoy no vamos a ver teoría del color, pero si algún día les interesa leer un poco sobre eso, es muy útil. De cómo se pueden combinar los colores, cuáles complementan. Esto obviamente está en cámara rápida. Hay que tener mucha paciencia y ir trabajándolo con suavidad para no pasarnos. Pero los policromos también son muy difíciles de borrar, no salen con comas, sino tiene más pregnancia. Ahora vuelvo con los grises para apagarlo un poco y no me quede tan cálido. Y de vuelta, insisto, abajo en las partes más oscuras. Bueno, acá traje un accesorio, la sombra proyectada. Las sombras proyectadas quedan muy bien en los dibujos para darles un poco más de peso. Yo generalmente las hago con lápiz y algún grafismo para que no moleste mucho. Y obviamente no es exacta. Las sombras proyectadas en dibujo técnico, por ejemplo, se pueden calcular y se pueden dibujar perfectas hasta la hora del día puedes determinar, pero eso obviamente requiere tiempo y no nos sirve para nada. Así que acá le agrego esta sombrita. Bueno, a ver. Bueno, muestro uno más y después hacemos otro. Así no frenamos tanto. Bueno, el que vimos es el ejemplo básico para cualquier textura. Opaca o brillante, siempre va a haber un lugar donde la luz accede más fácil y otro de sombra. Y es siempre el opuesto. Así que no tenemos más que hacer que elegir la dirección de donde viene esa luz, elegir el tono y después trabajarlo. Ahora, hay superficies que son más brillantes que otras, obviamente. Pasa en cualquier material, porque nosotros podemos tener madera, que es un material poroso, áspero, opaco por naturaleza, pero que también puede ser muy brillante y reflectivo si se trabaja esa superficie. Entonces también tenemos que poder representar eso. Por ejemplo, si yo le paso un barniz o cera, la madera cambia muchísimo. Entonces, lo opaco siempre tiene los brillos más suaves, transiciones leves, un degradé mucho más delicado. Y las superficies brillantes tienen unos brillos exagerados, de hecho hasta podrías representarlo con unas manchas blancas.
aún siendo madera. Si es madera muy pulida, refleja así. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo rápido de un metal, por ejemplo. Lo que tienen de interesante los metales o superficies muy reflectivas es que puedes ver, se forman dibujos de los reflejos que están en el contorno. Entonces puede ser básicamente cualquier cosa. Como este dibujo vos podés decidir qué va a reflejar ahí. No es que hay una regla. Eh, Tenés que seguir más o menos esta regla lógica que vimos en la esfera anterior, pero podés inventar, literalmente. Cuando los chicos dibujan pavas eléctricas, todas cosas así que son de acero, inoxidable o cosas de aluminio, lo que sea, yo les digo, miren muchos productos, miren las manchas que forman o las líneas. Y eso ustedes pueden tomar la que más les guste, pues simplemente tiene que comunicar que es metálico el reflectivo. Después, el contexto no tenemos que hablar de eso. Bueno, acá yo voy a elegir, por ejemplo, que la dirección de la luz viene de ambos lados. Podría ser, por ejemplo, porque hay dos ventanas o dos luces. Como, miren acá estos ejemplos. Acá. Estamos perfecto. Miren acá. Acá la luz viene de este lado, claramente, porque acá está el reflejo blanco. Acá viene casi de frente, mismo acá, frente arriba. Notan que generalmente tenemos acá una parte muy brillante y después como casi una línea que divide la mitad y cambia el color. ¿Por qué? Bueno, generalmente es el reflejo de la superficie donde está apoyada. ¿Ven? En este, por ejemplo, podría ser que la esfera está frente a una lámpara porque la están fotografiando sobre una mesa. Yo veo acá ese reflejo de la mesa, la luz que refleja sobre la mesa. Acá también, acá hay una mancha blanca, roja. Pues seguramente en el contexto que ideó el artista hay algo rojo que le está generando ese reflejo. Y ven cómo sigue siempre la forma de la esfera. Esta línea acá es casi recta, pero también podría ser muy curva, como este, ¿ven? Más curvo. Entonces ustedes pueden jugar con esas manchas y hacer las que más les guste, y al principio las que les salgan. Mientras sigan la regla básica de que acá está la dirección de la luz, acá es la parte, esta es la parte de la sombra, donde capaz que tiene un retorno, sí. Pero eso está perfecto, vean que acá está luz, sombra, es clarísimo. Entonces, bueno, voy a empezar con lo mismo. Acá ya elegí un rotulador más de otro gris, cuido esos vacíos porque yo quiero usar el blanco de la hoja. Empiezo con el gris clarito, pero empiezo marcando las zonas que yo quiero que estén más oscuras. Entonces marco este reflejo ahí, marco la parte de abajo, bueno, que va a hacer contacto con la mesa y que sombra. Ven que no tiene que ser muy prolijo al principio. Ustedes pueden hacer estos trazos descontracturados. Y a veces es mejor porque tienen que dibujar sin miedo. Si se equivocan, hacen un bollo y hacen otro. Eso también es un impedimento a veces. Dibujar con miedo, ay, lo voy a arruinar, ¿le agrego algo o no le agrego? Dibujen sin miedo, total, no se engañen, no se enamoren de un dibujo, lo tiran. Tienen que, no, ya, lo tiro. Ven cómo yo voy trabajando, cómo trabajé con los rotuladores un poco la textura acá, con sombrita, y frené recién cuando ya consideraba que tenía mi base establecida. Y ahora sí, continúo con los rotuladores. Acá, por suerte, tenía un gris muy similar, entonces podía trabajar eso. Siempre insistiendo por las partes oscuras y yendo con cuidado en las partes. También puedo usar los rotuladores para homogenizar esa superficie. Yo capaz que con los rotuladores dejé algunas marcas de mis trazos que me quedaron más claritas, algunas manchas, entonces con el lápiz puedo arreglar eso. Siempre los metales que son brillantes tienen superficies muy parejas, ¿no? Pero si yo dibujo un metal oxidado capaz
o cepillado, que tiene alguna textura, ahí sí puedo jugar con esas asperezas y trazos menos precisos. Otra cosa que a mí me gusta mucho hacer es capaz que delinear y exagerar con una línea no continua las partes más oscuras o que hacen contacto con la superficie. Por ejemplo, la base, la parte de abajo, a mí me gusta delinearlo. No una línea entera, sino como interrumpida, así es más natural. Bueno, antes de ir al cubo, venir acá a ver si me pueden comentar qué opinan y si tienen alguna duda de este mecanismo de la esfera, de los pasitos 1, 2, 3 y 4. Gracias. Vieron que es súper simple. Ah, bien, buenísimo. Bárbaro, gracias. Bueno, espero a ver si alguien más tiene preguntas. Es muy útil practicar la esfera porque, y el cubo porque es la forma básica con la que puedes lograr todas las demás cosas. Cualquier producto que tengamos es como una construcción en cajitas de estos volúmenes geométricos. Entonces, tienen que pensarlo así cuando dibujan algo. Bien, hoy no vamos a ver dibujo, cuando dibujan algo tienen que pensarlo en simplificar sus formas, abstraerlas para entenderlo como es y después también bien ubicar las luces y las sombras de ese volumen. No sé si traje como que final la esfera del metal, pero no le faltaba mucho esa. Depende del metal, es mucho más simple o no. El metal es como el cromo, por ejemplo, que son súper efectivos, son súper simples, pues casi hacer líneas bien marcadas. Bueno, si no hay ninguna otra duda, ahora vamos a ver un poco lo mismo que hicimos en la esfera, pero aplicado a un cubo. Ya, esperen que comparto de vuelta. Muy bien. Bueno, acá yo dibujé un cubo súper simple en 2 puntos de fuga. Es una perspectiva que, bueno, mi favorita de estos puntos de fuga porque nos deja ver bien el objeto. Acá es lo mismo, el paso 1, siempre definir de dónde va a venir la luz. Acá me imagino una luz hacia 45 grados desde arriba, súper sencillo. Y ahora, ahí está. En zonas de 1, 2 y 3, en los cubos se dividen mucho más marcados. Vamos a tener la cara del cubo, eh, que da o sea, más cerca de la luz de frente, digamos, va a ser la 1. Y va a ser la más clara. Va a ver el tono medio, la 2, y la que esté del lado opuesto, o sea, la más cercana a la luz, es la 3. Lo más fácil es siempre empezar por el tono medio, porque como ese punto de partida. Yo acá no voy a usar color, usando lápices de sombrear. De hecho, en circunstancias donde la luz es muy fuerte, la cara número 1 hasta puede quedar totalmente blanca. Nosotros empezamos trabajando las caras del cubo y podemos jugar con los brillos y las sombras, incluso en aristas. Acá lo voy a pasar un poco rápido, pero es importante los aristas
porque nos logran dar ese contraste, es una oportunidad de darle contraste a un tono del otro en esta escala de grises y sombras. Con los lápices de sombrear, ustedes pueden lograr un montón de grises distintos. No sé si están acostumbrados a trabajar con lápices, pero tienen los H's que son muy finitos. Estos para eso no los recomiendo mucho porque no pintan, digamos, informalmente. Pero los B, yo uso mucho el lápiz B, que cuando ya, si estoy usando, por ejemplo, un 2B, cuando ya no lo puedo oscurecer más, traigo un 6B o un 8B. Es mucho más fuerte el trazo. Pero ojo también con las manos que pueden correr el grafito ese que deja y hacer un enchastre, así que tienen que ser prolijos. Bueno, en mi cara 3, que es la más oscura, va a estar, voy a remarcar, insistir, justo donde se encuentra con la cara más clara, y el retorno ese que teníamos en la esfera va a estar en la esquina más oscura del 3. Es un retorno súper suave, es como un clarito. Porque si es muy marcado ya pierde. Vamos a usar algunos, como un pedazo de papel o una regla para ayudarnos a sacar algunas cosas. Yo, por ejemplo, acá estoy usando una goma de borrar para hacer un reflejo en uno de los aristas. Esto capaz que si yo lo uso simplemente la goma, me va a salir torcido. Entonces puedo usar estas ayuditas. Y cuidar el vacío en un cubo es medio difícil, porque pintar toda la superficie y no pasarme justo en esa línea tan finita. Entonces, usen esos como truquitos. Las plantillas de papel, pueden apoyar un papel directamente, entonces pueden pasar la goma por ahí, saben que por esa línea no van a borrar, va a quedar bien prolijo. Bueno, ese es el cubo. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. O sea, quiero que ustedes practiquen, pueden hacerlo, de hecho, si no tienen nada a mano, con una lapicera en un papel. Pero practiquen hacer la esfera. Yo ahora, si quieren, pongo el video de vuelta en pausa, la esferita básica terminada. Y me gustaría que practiquen eso. Nos tomamos 15 minutos nomás. Así vemos que lo entendieron y después de eso vemos ejemplos, vamos a ver, ejemplos de textura, de madera, y voy a hacer una también de cemento. La sombra, bueno, a ver, espera, voy a mostrar porque si no es medio difícil. No, antes. Bueno, la sombra más fácil es imaginarse, bueno, que la luz está a 45 grados, porque si la luz viene de acá, esto va a ser muy a grandes rasgos, pero capaz que lo entienden. Yo puedo imaginarme, viene la luz, así. Y en la última tangente, o sea, el borde de la esfera, que sería esta, no es siempre capaz que el medio, pero acá es la última, trazo esta línea. ¿Ven que se ve una línea clarita a 45 grados? Y plantearía la misma de este lado. Después tienen que considerar que esto, bueno, hasta acá va a llegar la sombra, con esta línea me va a determinar hasta dónde va a llegar el elipse que yo utilizo de sombra. Lo que tienen que tener en cuenta, que es un error muy común que le pasa a los chicos en clase, es que a veces empiezan, cuando dibujan esta elipse, saben que termina acá, pero el otro borde se lo hacen capaz que hasta acá, como si yo me lo imagino espacialmente, no llega a estar abajo de la esfera. Entonces, tienen que saber que el punto donde se imaginan que la esfera toca la mesa, donde ese puntito, ese lo tienen que incluir y se pasa un poco. Puede pasar un poco más, depende de la luz que quieran. Entonces, eso lo pueden determinar a ojo, como a ustedes más les guste, pero lo que sí definen con respecto a la luz es hasta dónde llega. No les conviene hacer sombras muy estiradas, obvio, son posibles, típicas de atardecer,
Pero ¿para qué quieren una sombra que ocupa 3 veces más del objeto que dibujaron? Siempre les conviene hacer sombritas así que tengan más o menos el mismo ancho, no que vaya mucho más que eso. Te digo que esta hasta está muy exagerada, la pueden hacer más cerca. Eh, a ver, buenísimo. Nos tomamos, ay, justo son las 11, así que 15 minutos para practicar y me pueden mostrar, como les dije, pueden mandarme, yo tengo acá el celu a mano, me mandan lo que hicieron a mi cuenta de Instagram por mensajito o lo suben en una historia y me taguean, o sea, como que sea más fácil. eh, Así, bueno, resolvemos dudas o les hago una devolución. Después seguimos con otro video. ¿Les parece? Genial. Bueno, mientras dibujan, voy a buscar un vaso de agua y les sigo charlando. Denme un minuto. Ya vengo. Sí, obvio, ya te comparto la imagen. Gracias por hacerme acordar. Ah, el Instagram. Ah, no lo puedo escribir acá. Es arroba Katy Bicoco Ilustración. Ahí les puse. Así pueden eh, revisar eso. Ahora comparto la imagen de la esfera. Acá, muy bien. Bueno, lo que puedo hacer es, así veo sus chats, si, veo, si ponen algo, perfecto. Les puedo contestar al mismo tiempo. Mientras dibujamos, el que quiera hacer una pregunta, más que bienvenido, ¿eh? Yo estoy acá sentada 15 minutos a su disposición. Aprovecho para comentarles que hoy a la noche doy otra charla, un poco más, menos técnica, para dibujar mascotas para principiantes. No tienen que tener conocimientos tampoco y vamos a ver bases de cómo observar nuestras mascotas para poder dibujarlas y hacer retratos. Es también por el OpenDC, se llama Dibuja tu mascota y es les digo, a las 5:30 de la tarde. Chechu, hola. Sí, como dije hace un ratito, a alguien, no me acuerdo quién preguntó,
Mira, es muy sencillo. Igual es súper simplificado, se puede construir de una manera muchísimo más compleja. Pero para que te sirva algo, primero consejo es no hagas una sombra muy grande o muy estirada. Ah, sí, ya vos preguntaste. Eh, sombra de otros objetos. Sí, bueno, con el cubo podés hacer, depende de dónde viene la luz, se puede proyectar así como en línea recta, como si fuese, o sea, usando los dos laterales del cubo, proyectarlos y que se vaya desapareciendo. Pero hay una forma de trazarlo, pero ese no traje para que lo veas hoy, es un poco más complejo. Porque tenés que usar 3 puntos de arriba y 3 puntos de la base y trazar muchas líneas. Te va a ser un poco complicado. Si querés intentar siguiendo lo que se te ocurra, es siempre, generalmente en este tipo de cubos, así en 2 puntos de fuga, se proyecta eh, una sombra de 3 puntas, digamos. Es como que empieza en el cubo y hace como un pico y vuelve. Pero, y esa te la debo porque no les preparé video de eso. No tengo cómo mostrarte. No, de nada. Ya estoy recibiendo algunos mensajitos. Voy abriendo de a uno. Y no, si me mandan también, así no estoy mirando el celular, eh, si me lo envían, escríbanme acá en el chat como te envié por mensaje o por historia. Eh, plataformas donde pueden buscar referencias de diseñadores y artistas que hagan este tipo de dibujos. Eh, Instagram está lleno de diseñadores que trabajan así con el boceto y el renderizado a mano alzada, con propuestas increíbles, realmente. Eh, pasan de todos los estilos, de poner muchísimos dibujos en una hoja, a hacer como un panel con un solo dibujo, darle toda la atención a eso. Y otra muy buena también es Pinterest. En Pinterest hay muchísimo y les súper recomiendo que exploren. Seguro van a encontrar artistas que les encanta y los van a poder seguir y ver su trabajo y aprender de eso.
Quedan 5 minutos, así que si alguno ya quiere ir contando, puede. Bueno, yo espero 5 minutos más. Bueno, creo que ya estamos. A ver, ¿alguien quiere contar si lo logró? No tengan vergüenza porque esto no es un y a ver quién dibuja bien. Es un ejercicio para ver si más o menos eh, logramos incorporar estos pasos súper simples. Y si alguno encontró una dificultad, bueno, charlarla ahora, así corrige. Otra recomendación respecto a las sombras proyectadas cuando hacemos, además de que no sean muy grandes para que no llamen tanto la atención, que no sean muy oscuras. Por ejemplo, en este dibujo que yo hice una esfera súper clarita, si hago una sombra muy con un lápiz negro muy, muy oscuro, nos distrae. Es eso lo que hace, distrae. Y eso no es necesario y no debería quitarle protagonismo al objeto. Bueno, no veo más consultas. ¿Alguien más quiere preguntar o algo? Si no, pasamos. Vamos a quitar este ya. Bueno, ahora vamos a ver algo re importante. Sobre las superficies, porque no todas las superficies son como una esfera o un cubo y tienen capaz que relieves o bajos relieves. A ver, Dianis. A ver, ay, que encontré tu. Acá recibí un dibujo de Sami Zambrano. A ver, muy bien, está perfecto. Bueno, Sami, por ejemplo, yo no tengo, no se los puedo mostrar, pero hizo una esfera, marcó bien, está bien ubicado lo que es luz, lo que es sombra. Lo que hizo acá Sami, que es algo que no les mencioné, que el reflejo de arriba, o sea, el circulito de la luz de arriba, lo marcaste con lápiz
Después cuando sombreaste lo demás, quedó como el dibujo así en lápiz, como delineado. Bueno, eso hay que tratar de evitarlo porque si no te queda una línea muy oscura en algo que debería ser la parte más clarita. Entonces cuando ustedes marquen dónde va a estar la luz, háganlo muy clarito, así después pasa desapercibido. Pero está muy bien, Sami. Buenísimo el intento. Después, con las sombras. La sombra proyectada, siempre hagan la plana, no pongan como una parte más oscura que otra. Las sombras pueden cambiar su dibujo si el objeto es traslúcido, por ejemplo. Si el objeto es traslúcido, puede hacer una sombra de color o que incluso tenga partes de luz, pero no es el caso. Así que siempre hagan las chatas o en degradé o en un degradé muy suave, pero bueno, sí. Sí, obvio, el tiempo para Jennifer, el tiempo es clave. Yo, de hecho, cuando corrijo, hablo mucho de tiempo. Le digo, bueno, mira, está bien esto, pero le faltan 20 minutos de dibujo encima. Siempre se puede hacer un poco más, solo hay que, bueno, saber cuándo detenerse. Acá tengo el dibujo de Jenny, muy bien, buenísimo. Cuando dibujan la sombra proyectada, cuando ya deciden más o menos hasta dónde llega, si va de acá para allá, siempre siempre tengan en mente de que esa sombra es una elipse. Entonces, ojo que no se les deforme algún borde, porque tiene que ser igual de los dos costados, siempre terminando con la misma curvita. Pero está muy bien. Bueno, voy a pasar ya el video porque si no después nos vamos a quedar sin tiempo y no quiero que se queden sin ver esto. Bueno, vamos a ver qué pasa con las superficies cuando tienen un bajo relieve o un relieve. Yo acá, como ejemplo, estoy haciendo como una especie de juguete para perro, de goma, el típico de goma. Entonces, la base siempre es la misma, igual que como tratamos la esfera principal. Hay un origen de la luz que yo decido, dónde va a impactar, qué lado va a dar la sombra. Yo acá en vez de rotulador estoy usando acuarelas. Entonces empiezo con bastante agua, porque quiero que sea clarito, como este papel aguanta acuarelas, no tanto porque es muy finito, pero se puede bancar lo que yo voy a hacer. Entonces marco bien clarito, con este pincel apenas sucio, con pigmento, dónde va a estar la luz, yo quiero que choque ahí, justo donde impacta la luz igual va a haber un agujero, así que igual lo marco. Entonces empiezo a oscurecer de a poco, siguiendo la forma. Si bien tiene estos agujeros, sigue siendo una esfera. Entonces tengo la parte más oscura y la parte más clara. Yo voy avanzando, siguiendo la forma, voy avanzando. Me fijo. ¿Alguien pueden ver todos? Ok, listo. Ay, perdón. Bueno, voy a dejar esto por favor. Y avanzamos con el color. ¿Ves? De a poco, sin olvidarme de dónde viene la sombra, voy agregando pigmentito. Cuando agregan ya muchas capas de acuarelas, traten de ir sumando pigmento sin agregar tanta agua. Entonces ya, en vez de mojar el pincel de vuelta en el vasito, simplemente lo cargan con pintura en la paleta. Y como la hoja está húmeda, va eh, a distribuir solo ese pigmento con la ayuda del pincel, pero van a ver que se mueve por el papel. Bueno, acá empezamos ahora lo interesante. ¿Qué pasa cuando hay un agujero? Bueno, si la luz viene de acá arriba, acá vemos que en este borde chiquitito que se ve ya impactó la luz, pero acá viene como este precipicio. Entonces, el precipicio, llamémosle inmediato, va a estar bien oscuro, porque va a dar la sombra, porque la luz ahí no toca. Pero la luz, como es lineal, va a pasar ese precipicio y el otro lado, la otra mitad, digamos, del pozo va a llegar la luz. Entonces va a ser más clarita. Es como que haces un inverso. El lado de luz ahora es el oscuro y el
y bueno, viceversa. Acá en este vamos con lo mismo, viene, la sombra venía desde allá arriba, entonces el precipicio, entre comillas, lo hacemos oscuro y del otro lado ya llega un poco la luz. Va a llegar la luz distinta porque están en distintas ubicaciones, entonces voy guiando más o menos por cada huequito cómo se dibuja mi sombra. En el de abajo a la derecha, ya no, es todo sombra, va a ser oscuro. Este es todo oscuro porque ahí ya no hay luz. Ahora se va a reproducir más rápido, no se preocupen. Acá vean cómo yo a medida que puedo dejar secar las acuarelas, puedo ir agregando capas para que el color, el tono, sea más definido, más saturado, porque acá me quedó muy rosita. Ya con este rosado marqué más o menos la base de este dibujo que tanto hablamos de base, y ahora sigo con los policromos para lograr el gran efecto. Bueno, policromos, obviamente, muchísimo más saturado el color, más definido, entonces empiezo a trabajar esa superficie. Y también para emparejarla un poco. Entonces, mucho de pintar, cambiar la dirección del trazo, trabajar toda esa superficie. Acá voy con cuidado, bien clarito, para no porque quiero oscurecer esa parte, sino porque quiero que el color sea un poco más rico. Sea rojo. Y abajo, ¿ven? Abajo con un poco más fuerza. Acá cambié de rojo a uno medio tostado para que me ayude a oscurecer ese color. Ahora ya estoy entrando en el área que es sombra, entonces necesito más valor. Y acá, como no es que solo podemos oscurecer con negro, entonces usé el verde, que es el complementario del rojo, para enriquecer ese tono. Muy despacio, para que no me queden manchas verdes, porque yo la pelota es roja, pero el verde me ayuda a oscurecer ese rojo, a trabajarlo. Y siempre, bueno, como siempre, empiezo en la parte oscura. No sé si se dieron cuenta, pero el huequito de abajo, el más oscuro, el papel se me saturó porque le puse demasiada agua, entonces se ve medio afectado, medio podrida esa parte. Eso es por no usar papel acuarelable, pero bueno. Acá ya arranqué con las luces. Una vez que ya tienen la base y los colores, después es trabajar luz y sombra al mismo tiempo. Agrego acá, agrego allá. Entonces con un lápiz amarillito, porque prefiero trabajar con eso que con blanco para que quede un poco más natural, no tan contrastante, empiezo a emparejar toda la zona de donde hay luz. Para que me quede más lisa la superficie. Más trabajar más no significa usar más fuerte el lápiz. Porque si uso muy fuerte el lápiz, saturo, rompo la hoja, hago rayas. No, entonces siempre muchas pasadas suaves. Bueno, acá está al que comentó que trabaja con liquid paper. Bueno, este es el consejo que yo le di de usar un pincel finito y acrílico blanco. El acrílico es súper cubritivo. A veces cuando ya aplicamos mucho material, como mucho pigmento de acuarelas o mucho lápiz, como que se impermeabiliza el dibujo. Es como que se empieza a poner, entonces, como medio ceroso. Y sobre todo si no son policromos y si es un lápiz un poco más económico, eso pasa muchísimo más rápido. Entonces ya no pinta, entonces yo capaz que paso el lápiz y no veo cambio, porque ya está totalmente saturado de pigmento el dibujo. Entonces tengo que pasar a un material más cubritivo. En este caso, si yo quiero usar acuarelas blancas, no voy a pintar nada, no se va a ver, va a quedar como una mancha. Entonces voy a acrílico.
Y con un pincel muy finito voy a hacer estos brillos que quería resaltar en las zonas que corresponden. Yo puedo trabajarlo un poco claro, digamos, o bien concentrado en toquecitos con unas manchas blancas más definidas. A veces uno mientras está haciendo el trabajo cree que le está quedando desprolijo, pero a veces una vez terminado, cuando se ve todo junto, lo hace funcionar, no se ve desprolijo, no se ve por separado. Obviamente los brillitos respetamos eh, las reglas que vinimos trazando de la forma. Entonces, por ejemplo, en esta parte de este huequito, acá venía luz, estaba el precipicio de sombra. Esta mitad del hueco ya entra un poco de luz. Y en este otro extremo, el otro precipicio, la luz vuelve a impactar porque venía por esta superficie, digamos como que salta y golpea en esta punta. Entonces ahí va a haber un reflejo. Esto pasa en cualquier forma, si viene la luz así. Y queda muy interesante trabajarlo. Esto lo pueden aplicar a cualquier material. Esto es plástico, pero podría ser madera, podría ser un textil, podría ser un metal. Un rallador de queso, por ejemplo, metálico, tiene un montón de este trabajo de sombras y rebotes y huequitos y relieves. Bueno, y esto yo les había contado que a mí me gusta hacer una línea definida en las partes oscuras. Ven que no continúo en todos lados, para darle un poco más de carácter. Vamos a hacer una breve pausa para preguntas. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta de esto de la luz y la sombra en los relieves? Bueno, entonces vamos a ver, pero un mínimo de teoría del color, o sea, ni siquiera es teoría del color, es un dato, porque es muy amplio eso. Los colores, porque cuando yo les digo saturación, sombra, tono, dicen que no entiendo nada. Los voy a explicar con este diagrama súper sencillo. A grandes rasgos, y para que es re importante que sepan esto cuando mezclan colores o cuando compran uno, cuando diseñan todo, es el tono. El tono es el color. Tengo rojo, es un tono, azul es un tono, eh, verde agua es un tono, así. Y el tono yo lo puedo modificar. Yo puedo agregarle negro, la sombra, o agregarle blanco, sería luz. Llámese luz. O sea, puedo tirar ese tonito azul para el negro o ese tonito azul hasta que se convierte en blanco puro. Si no, eso es luz y sombra. Yo puedo trabajar la saturación de ese color. La saturación es cuánto azul hay en ese color, de ese azul que yo estaba usando. Entonces es acercar, es qué tan cerca está ese tono azul del gris. El gris sería un gris medio, que es la mitad blanco, mitad negro. Entonces, vean acá, esto va a pasar muy rápido, pero la escala se ve más o menos así. Yo del azul me acerco al blanco y miren todos los distintos azules que logré. Con el mismo azul hacia el blanco tengo estos celestes. Y después hacia el negro lo mismo. Pueden hacer este experimento en casa con cualquier material. Con pintura es más fácil porque mezcla mucho más fácil, pero para poder hacerlo lo pueden hacer con lápiz también. Y después la saturación. Miren cómo el azul se va poniendo más triste, si quieren llamarlo. A ver si lo puedo detener ahí. Se me fue el... Acá. Y ahí voy a poner pausa cuando esté todo gris. Muy bien, ahí está. ¿Ven?
Esto se usa muchísimo cuando editan fotografía, imágenes, eso tienen que saber, es básico, que es saturación, que es luz y sombra. Pero bueno, quería que esto lo sepan para cuando mezclan colores, sobre todo, que tienen posibilidades de mezclar con blanco, negro o gris, o acercarlo al gris, o también entre colores. Si ustedes mezclan colores, bien, acá hay como un extracto que vieron que yo usé verde con el rojo, que son complementarios. Acá miren, esto es en azul y naranja. Sí, si rojo es con verde, azul con naranja. Y violeta es con amarillo, por ejemplo, y así. Entonces lo pueden oscurecer de otra forma. La teoría del color es algo bueno para leer si tienen tiempo y si les interesa para mejorar un montón su dibujo. Ven acá está, ¿ven? Los colores primarios, seguro ya saben eso, son el rojo, el azul y el amarillo. Y los que se forman entre amarillo y rojo, por ejemplo, naranja, es el opuesto al azul. Siempre se hacen el circulito, nada más que claro. De rojo y azul se forma violeta, que es el opuesto al amarillo, el complementario, perdón. Súper sencillo. Pero ayuda un montón con el color. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Con el acrílico puedo cubrir trazos de marcador indeleble? Sí. Ah, si con el tiempo se sale. No, no debería salirse. ¿Qué superficie? ¿Es un papel? Por el papel no se sale el acrílico. A veces tenés que, igual trabajalo, como es el indeleble, tiene un color muy fuerte, trabajalo seco, no lo rebajes con agua al acrílico. También eso pueden lograr distintas texturas y con eso trabajando los materiales como puros, como el acrílico así sin agua. Yo también, de hecho, he hecho cosas con acuarela en pomo, obviamente, sin agua, como si fuese pintura, y también ahí logré eh, variaciones. Pueden jugar con eso, prueben mucho. El marcador ese, bueno, el marcador no lo pueden jugar, digamos, pero pueden trabajar con los blenders, tiran ese marcador blanco o su reemplazo económico, que es un hisopo y alcohol, como que lo borronean. Siempre tengan, si van a hacer un dibujo, tengan su hoja con el dibujo que van a hacer y al lado la misma hoja, un pedazo, pues ya estar escrita, así, borrador, para probar antes de dibujar su hoja importante, digamos, la principal. Entonces, no sé, agarran un marcador o un color nuevo, pásenlo por esa hoja de borrador que tienen al costado, a veces capaz pasa mucho con los rotuladores que si los tuviste guardados en vertical por un tiempo, capaz que si tenían mucha tinta cargada, queda la punta súper cargada, como muy húmeda. Entonces, cuando recién lo destapas y apoyas en el papel, se te hace una mancha pues sangran cuando se acumula mucho, si lo cargaste de más. Eh, las recargas vienen con instrucciones que dicen más o menos cuántas gotitas ponerle para que no te pases. Porque si no, después, incluso me ha pasado que lo cargué demasiado por ansiosa y eché un chorro en vez de contar las gotitas. Y cuando lo destapé y lo di vuelta, me cayeron gotas de pintura encima. Puede correr un montón esa tinta. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a demostración. Ya vimos superficies, ahora vamos a ver unas demostraciones de textura. Muy bien. Texturas. Yo personalmente amo las texturas que vienen de la naturaleza porque son impredecibles. Entonces, por ejemplo, si yo hago plástico, como plástico inyectado, es todo el color siempre uniforme, perfecto, la textura constante. Pero con la madera, por ejemplo, no podemos controlar eso, porque tiene tantas variables la madera de qué árbol es, dónde se cultivó, cómo y cuándo se taló, cómo se estacionó, qué productos se le puso después, o
cuánto tiempo, hace cuánto tiempo se taló, si lo lijé, si lo pulí, si lo enceré, si lo barnicé. Entonces, puede ser cualquier cosa. Y la beta también. O sea, las betas tienen una lógica. Vieron que son los dibujos que se genera en el tronco por los cambios de estaciones y la cantidad de agua. Es muy interesante. Pero son dibujos que no se repiten, si bien siguen como un patrón. Yo puedo hacer lo que quiera. Eso me da como poder a mí, como dibujante, de hacer el dibujo que más me guste. Vamos a ver algunos ejemplos. Es importante igual respetar la lógica, que si yo acá tengo este dibujo, de un lado va a ser chato, porque voy a estar viendo este de costado. Tienen que imaginarse cómo se cortó la maderita, digamos, para más o menos saber dónde ubicarlo. Bien, acá esta madera está buenísima. Es como un cubito perfecto, pero esta me encanta, por ejemplo, porque miren, los defectos. La madera está llena de defectos y eso es lo que la hace madera. Tiene nodos que estaban en el árbol, partes donde se rompió. Ven acá donde se abrió porque se secó muy rápido, lo que sea. Eso es genial y está buenísimo incluirlo en sus dibujos porque es inconfundible. Acá tenemos otros. Este es un dibujo de uno de mis alumnos. Acá traje varios de clase que están muy buenos. Cuando hacemos esferas de madera también hay que tener en cuenta que puede ser cualquiera el dibujo. Es muy interesante. Acá había un cubito, ven como estas vetas son nada que ver a las anteriores, pueden ser vetas mucho más claras, mucho más definidas. Los tonos de la madera, miren, puede haber un montón, y hoy un montón, como hay infinitas maderas, hay infinitas formas de representarlas. En estos ejemplos, ven que también usó mucho el estilógrafo. Esta persona no solo lo pintó, sino que remarcó todas esas líneas, la orientación de la beta para resaltarla. Eso también es un estilo, porque están los estilos suaves como las esferas anteriores y los cubitos que se pasaron, que eran, de hecho, mostrarlas, están hechas en acrílico. Es que es muy delicado, es el estilo también de este alumno, este diseñador. Más delicado, las transiciones súper suaves, pero es inconfundiblemente de madera. No significa que esté bien o mal, o mejor que este, que usó como un trazo mucho más expresivo. Y acá, esto por ejemplo, es una de acrílico también, una esfera que puede ser hormigón, puede ser cemento. También otra textura que no es tan controlable, no es constante siempre, porque la mezcla pudo haber como partículas o pedazos de algo en cualquier lado, entonces también por el uso, el desgaste. Mármol, por ejemplo, mármol tiene como la raíz de un árbol, el dibujo es súper característico, la línea no es constante, es un trazo re interesante, pues vas más finito, después más grueso, va para acá, va para allá. Acá otro de mármol. Miren cómo siguen las mismas reglas que vimos de un lado más oscuro, otro más claro, brillos y sombras resaltando la pieza. Bueno, esto es papel de acuarela. Vamos a hacer la base de acuarelas de vuelta, como en el ejemplo anterior. Vamos a hacer madera. Yo voy a usar la misma base que hicimos en la que ustedes probaron, en la primera esfera, para no marearlo. La luz viene del mismo lado, golpea ahí, y arranco con el medio tono. Yo no uso demasiados colores, les digo, no es que tienen que tener muchos marrones. Acá creo que usé dos colores distintos. Pero bueno, con ayuda del agua, ven que yo mancho. Las acuarelas son mucho de cargar con agua, y eso está bueno porque lo hace un poco más natural. El mecanismo es el mismo. Arranco por el medio tono, empiezo a insistir con las partes oscuras de la sombra. Entonces, para dibujar mi esfera de madera, paso 1, pinto la base.
Si tengo un pequeño accidente, por ejemplo, acá que tengo una gotita de pigmento, me quedó, lo dejo. La madera es así. Si me pasa por accidente, mejor aún puede parecer más casual. A veces ser como casual con los trazos no es fácil. Es más difícil que hacer un trazo planeado y definido. Pero bueno, yo le dejo algunas manchitas ahí, cosas que me puedo pasar un poco. Ven ahí, manché un poco a propósito, dejo que el agua haga su trabajo. Ven acá, ni siquiera agregué más agua, ya estaba mojado el papel y con el pincel sucio de acuarela lo toco y ese agua absorbe rápido el pigmento y lo deposita en el papel. Además, fíjense como el acuarela hace el degradé por vos, básicamente. Bueno, acá dejé secar, importante, o sea, tardará 5 minutos, 10 de secarse, pues un poquito. Y empiezo a trabajar con mis queridos policromos. Lo que voy a hacer es dibujar muy clarito la veta que yo decido que va a tener mi madera. Yo quiero una veta medio intermedia, así como en que tenga un centro. Entonces dibujé una formita así, aleatoria, como un poroto, y voy a dibujar cada vez más grande esa forma más o menos imitada. No tiene que ser perfecto, tiene que empezar a deformarse cada vez más hasta que ya es una curva. Eso ya ahí tengo ubicado. Ojo, el respeto a los vacíos. O lo marco muy despacito o trato de no dibujarlo sobre encima de ese blanco. Así no lo mancho. Sería una lástima. Una vez que ya tengo mi plan, ahí dibujado bien clarito, agarro las acuarelas de vuelta. Ahora menos agua voy a usar, más pigmento que agua, y empiezo a dibujarlo así con esta línea desestructurada. Acuérdense, la madera no es precisa, entonces mi trazo tiene que ser así, natural. Entonces con la mano titubeante, si pueden no apoyarla mejor para que les haga el trazo más tembloroso, incluso, queda mejor todavía. Sin manchar la parte blanca, voy a ir repasando, agrego un poquito más de pintura por acá, por allá, pero siempre muy suave. Ahí ven que casi agua pasé en esa línea. Donde está el brillo es básicamente agua lo que dibujé, casi muy poco, para que no contraste demasiado. Y ahora voy a ir agregando pintura, ya que ya sé dónde está y puedo estar más segura. Yo cargo con más pintura, o sea, más oscuro en las partes donde hay sombra y más clarito donde está más clara. Entonces, ven, voy manchando, mancho. Miren la línea, ¿ven? Esta es una línea definida, digamos, y esa es la que quiero que hagan para la madera. La repasan, le agregan un poco, le dan unos toquecitos para darle un poco más de color, pero indefinida. Pues más ancha, más finita, eso es lo que la hace interesante. Si no, se ve muy rígido. Bueno, acá dejé secar y bueno, y sigo trabajando esta superficie. Es mucho dejo secar y lo trabajo un poco más. En que agrego más color, porque a veces al estar húmedo, la acuarela cuando seca se pone más clarito, más opaco. Entonces insisto un poco más, remarco las partes oscuras, ahí exageré el efecto de la madera. Y ahora sí, ya conforme, puedo arrancar con los policromos para trabajar un poco ese brillo y que no me quede algo así opaco, aburrido. Ven que así como está bien completo. Entonces empiezo a trabajar de a poquito. Ven cómo al pasar el lápiz va resaltando un montón de cosas del cambio de color en la acuarela. Ojo, ahí aprecien como la mancha de la acuarela. Si observan en el centro de la esfera hay como una nube más clara y eso a mí me parece súper valioso en la textura, entonces trato de no pasar el policromo por ahí.
Entonces, exagero las partes más oscuras y dejo que quede esa mancha de agua ahí. Pueden pasarse, eso otra cosa, si nosotros nos estamos preocupando por no pasarnos de la línea, condiciona un poco la naturalidad del trazo y nuestra comodidad. Entonces, siéntate con más libertad y pásense de la línea total, al ser trabajos que capaz que ustedes presentan, después lo pueden prolijar o recortar o exagerarlos con el contorno, con algún color, pero permítanse un poco de libertad en eso para lograr un resultado más orgánico. Bueno, ahora voy a ir con un ejemplo un poco simple de un cemento o un hormigón, como podría ser varios. Es muy sencillo también, lo que va, como en la madera, la estrella, digamos, del dibujo son las vetas, y lo que lo va a hacer definir como madera. En cosas como esto son las manchas, los efectos. Nos centramos en eso, en lo que lo resalta. En una tela podría ser capaz que el tipo de fibra, si tiene como una fibra más peluda, resaltar esas pelusas. ¿Se entiende? Porque capaz que si resaltan todo, no resaltan nada. Entonces elegir capaz algo que lo caracteriza y le da fuerza e ir por eso. Concentrarse en dibujar eso. Acá voy a hacer una especie de bola de demolición, porque aprovechando que estábamos trabajando una esfera. Ven que ya sobre la hoja húmeda de acuarelas voy agregando pigmento y dejo que se esparza solo para darle esa apariencia natural o despreocupada de mi objeto. Generalmente las cosas que son esféricas se hacen con un molde de 2 mitades, entonces yo, bueno, me agarro de eso, también lo hace característico porque no existe, capaz que, como en mi mente es hormigón, capaz, tengo esa rebarba, esa desprolijidad del molde que se escapa un poco de material por ahí, entonces remarco eso, lo uso. Todos los cambios en la forma, en cómo lo toca la luz, y eso nos va no solo nos va a dar la textura, sino la forma, el volumen de ese objeto. Acá le hago toquecitos sobre la hoja húmeda para generar estas manchitas. Cuando pintan metales oxidados, como algo desgastado por el tiempo, eso también es muy parecido, solo que usan otros colores. En metales usan colores óxidos, colores tierra, capaz que unos toques de azul, van combinando. Si ustedes miran las cosas, por más de que sean de un color, tienen reflejos o tonos o manchas en otros colores. Perdón, mi perro tiene... Gracias, Chechu, gracias a vos por participar. Igual ya termina, así que no te preocupes. Espero que los aproveches. Bueno, toquecitos, toquecitos, y de vuelta, les recuerdo respetando las partes más claras y las partes más oscuras para no desperdiciar eso que se logró. Ahora voy a adelantar un poquito porque si no, no vamos a poder ver todo. Acá dejé secar, igual que con la madera. Bueno, acá le estoy agregando un detalle de la cadena que no está necesario. Y cuando está seco, ven que bajó un montón. Yo le había hecho un montón de manchitas y le agregué un montón de pigmento gris oscuro y desapareció eso cuando se secó. Entonces, bueno, ahí agarro el policromo e insisto en eso que yo había decidido que re terca. Así ven como también la hoja le da una textura. Lo adelantamos. Ahora vamos a ver rápido un taquito de madera con corteza para que puedan ver qué pasa en un cubo con la madera. Bueno, yo voy a decidir que este tronquito, si lo miramos desde arriba, es como que se cortó transversalmente el tronco y después le cortamos una porción para darle esa forma de
de torta, digamos. Entonces voy a ver, como si vos cortás un tronco así, vos vas a ver los anillos. Entonces, acá dibujo los anillos, siempre concéntricos entre ellos. Y si yo de ese lado veo los anillos, de este lado voy a ver líneas rectas. ¿Me entienden? Porque son capas, como una cebolla. Y en la otra cara, yo le dejé lo que sería la corteza. Le voy a adelantar así va más rápido. La corteza, si ustedes también la cortan transversalmente, son como tablitas de distintas formas, depende del árbol, ¿no? Hay cortezas súper delicadas, pero yo elegí algo un poco más robusto porque me parece más divertido. Y más uniforme, y eso para mí también está buenísimo. Esta va a ser mi cara 3, la voy a hacer re oscura. Acá trabajé con acuarela. Lo mismo que la esfera, remarcando mis vetas un poco más oscuro y uniforme. Y lo mismo con la corteza, ir resaltando las partes más oscuras, que es entre cada piecita. Acá estoy usando 2 marrones. Y miren cómo exagero, porque cuando la veta es muy marcada, así más como grotesca, llamémosle, cuando lo cortan, el arista, el filo de ese taquito de madera no va a quedar tan perfecto 90 grados. Entonces exagero esas vetas para darle ese efecto. Y después, bueno, lápiz, exageramos un poco acá. Repaso vetas. Vean cómo exagero, capaz que esta parte como que se abrió acá la madera, entonces simplemente seguir la veta y oscurecerla un poco más. Remarcar acá los bordes, trabajar mucho estas uniones, las partes más profundas. Y ahí se va terminado. Los dejo, charlemos mientras se termina. Ay, gracias, María. Espera, me quedo. Uy, acá. Muchas gracias a todos. Si alguno tiene una duda, aprovecha ahora, mientras terminamos de ver el videito. Espero que les sirva todo lo que les conté y que lo puedan aplicar en su estudio y en su trabajo y, ¿por qué no?, para pasar el tiempo que dibujar es lo más. Gracias. Muchas gracias. Me alegro que les haya gustado y los haya entretenido.